Buenas noches, profesor Loaiza. En esta noche vamos a exponer sobre el teatro. Quien informan este grupo son Ivonne Chupitaz y quien les habla, Magali Pereira. Vamos a comenzar haciendo un poco sobre el origen del teatro, cómo es que aparece este género literario dentro del mundo y sobre todo parte de lo que corresponde a su desarrollo. Entonces vamos a comenzar con lo que es el origen. Vamos a poner la primera diapositiva. Y dice que por lo general no se sabe un origen exacto, pero el teatro nace en Atenas, en Grecia, más o menos entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo. Y es una expresión bastante rústica. ¿Por qué? Porque esto se hacía una forma de representar lo que era el dios Dionisio, el dios del vino, de la vegetación. Entonces, cada vez que se ponía o se traía a colación lo que era la cosecha, se hacía esta celebración en honor a este dios, y es así como se hacían pequeñas representaciones de cómo él bendecía la tierra, de cómo él bendecía el vino, y así es como comienza a aparecer lo que se conoce como el primer teatro griego o el teatro rudimentario. Estas primitivas ceremonias que comenzaron a formarse como teatro no participaban mujeres, solamente participaban hombres. Y si tenían que hacer algún papel de mujer, también lo hacían los hombres. No usaban su cara, sino que se ponían unas grandes máscaras que representaban a los dioses. Y usaban unos zapatos grandes de plataforma que los hacía ver más altos para que pudieran sobresalir del público que los estaba observando. De esta manera ellos podían llamar la atención de las personas que se podría decir era su escenario, el lugar donde ellos estaban. Luego a esto fue evolucionando y se construyeron ya pequeños anfiteatros donde las personas estaban alrededor y el personaje o los personajes que participaban iban en la parte más profunda. Del teatro griego pasamos al teatro romano, que ya es prácticamente solo siguió lo que era el teatro griego, un poco más desarrollado, ya se presentaban a las personas ya no con grandes máscaras, sino con su cara física, y había un coro donde ellos cantaban o tocaban a los instrumentos como la lira mientras se hacían las representaciones. Por el momento tampoco aparece la mujer en el teatro, siempre son los varones, nada más. Y también va a aparecer pues aquí la figura de estos pequeños sátiros que eran una especie de animalitos mitológicos que pasaban tocando sus flautitas y era el corte entre escena y escena, ¿no? Luego vamos a ir al teatro medieval, ya ese teatro un poco más sofisticado. También va a ser un teatro ambulante, se va a ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando lo que se va a representar, muchas veces de la vida cotidiana. Igual seguimos con las historias de campo, de grandes héroes. Muy conocido el teatro medieval por representar las cosas que sucedían en el entorno del rey. Luego va a estar el teatro renacentista. Ya en este teatro renacentista va, o teatro también isabelino, va a aparecer pues lo que es la historia del señor William Shakespeare, un gran escritor dramaturgo que va a poner pues en escena lo que es la obra de Romeo y Julieta, ¿no? Su primera obra. Muchas otras ha tenido, pero la de mayor relevancia fue Romeo y Julieta. Y aquí sí ya va a ver la reina Isabel de Inglaterra. Ella se propuso tener un centro, un local, así que se va a construir un teatro como el que ya conocemos hoy en día, con butacas, con mezzanine, en donde las personas van a poder acercarse, donde frecuentemente se van a presentar diversas obras de teatro. Y luego vamos a tener los teatros del siglo XVIII, del siglo XIX, un poco más sofisticados. Ya vamos a comenzar a hablar del teatro de lo absurdo, de aquellos teatros donde no tiene lógica las ideas que se presentan. Vamos a hablar también del teatro donde es el teatro realista, las cosas que suceden netamente a las personas, hablar de los problemas sociales, hablar de repente de algunos temas tabúes para esta época, y sobre todo se va a conglomerar este teatro del siglo XX ya con el señor James Joyce. También se va a presentar aquí a Bertolt Brecht,
y con su famosa obra, pues la ópera de los 3 centavos, ¿no? Ya un poco que va a traer más a colección. Hoy en día el teatro ya es un poco más variado, ya no solamente se representan obras literarias, ya no solamente se habla de repente problemas sociales, sino ya va un poco más allá. Ya tenemos el teatro cómico, el teatro netamente dramaturgo, que es la representación de obras. Ya tenemos el teatro infantil, en donde los niños pueden apreciar pequeños cuentos, obras literarias pequeñas. También ya tenemos el teatro de la comedia, los teatros musicales, como en el caso de Broadway, y así ha ido expandiéndose esta rama de lo que es el teatro y sus orígenes. Pero ahora vamos a ver qué cosa es el teatro. Sí, dice que es una rama de las artes escénicas que consiste en la representación o actuación de historias frente a un público. Necesariamente para que exista un teatro tiene que ser representado ante un público. ¿Qué se usa o qué utilizamos para esta representación? Se usan pues el habla, los gestos, la mímica, algunas veces la danza, la música, y esto va pues a ir formando o dando cuerpo a la representación escénica. En algunos casos, el teatro también puede ser de una sola persona, de dos o de un gran grupo. ¿De dónde viene la palabra teatro o qué significa la palabra teatro? Viene del griego teatrón, que significa lugar para contemplar. Entonces el teatrón era un lugar para contemplar justamente la presentación de estas pequeñas escenas donde se transmitía algún tipo de ritual o información. Luego vamos a ver algunas características del teatro. Dice que los autores dramáticos deben contar una historia en un lapso de tiempo bastante limitado. No puede ser muy extenso. Por lo general, un teatro debe durar de 1 hora a 1:30 como máximo, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que tiene un dramaturgo para dar toda una historia. El hilo argumental debe captar la atención del público durante toda la representación. Quiere decir que la idea central debe estar posicionada durante toda la presentación. El teatro es una mezcla de recursos lingüísticos y espectaculares. Lingüístico porque se va a usar mucho lo que es el habla, pero también va a estar acompañado con recursos no lingüísticos, como es el cuerpo, los movimientos, las mímicas, y los personajes han sido concebidos por el autor. Entonces quiere decir que el autor va a ver y a buscar los personajes adecuados para esta representación. La acción se ve determinada por el diálogo. Siempre va a haber un diálogo entre los actores o un diálogo interno si es un solo personaje. El autor queda oculto detrás del argumento y los personajes. No aparece la presencia del autor de la obra, pero mucho de él puede darse a conocer a través de sus personajes o de la historia que está contando. Entonces, para continuar, Ivonne va a tocar los siguientes puntos. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca de los elementos que tiene el teatro. El primero de ellos es el espacio teatral, que va a ser el lugar en donde se realiza esta función. Va a contener lo que son las butacas, así como también el estrado, en donde se va a realizar la presentación. También tiene una dirección escénica, en donde el personaje principal aquí es el director o directora, que va a ser la persona que va a coordinar la obra, ¿sí? Para que todos los elementos que ocurran aquí en el teatro funcionen de una manera correcta. El director también puede ser parte de un actor, puede ser un actor también que forme parte del teatro, y a su vez también va a coordinar todas las escenas que realicen, el maquillaje, la iluminación. Entonces se trata de una persona la que va a tener la máxima responsabilidad en el teatro, en una obra teatral. El siguiente elemento son el área escénica, que se va a dividir en la iluminación. La iluminación es la manera de cómo se mueven, se trasladan las luces y se utilizan los focos para iluminar una u otra parte del escenario o de repente centrar al actor. Incluye todas las luces y los focos utilizados durante la obra. También tenemos la escenografía,
como parte del área escénica, que va a englobar toda la decoración que se utiliza para el ambiente de la historia. Es decir, se va a decorar el espacio en donde van a actuar los actores. Tenemos también los dispositivos escénicos en los cuales se encuentra el sonido. El sonido está formado principalmente por la música que va a acompañar a la obra, los efectos especiales. Por ejemplo, si se está hablando de una escena de primavera, se puede colocar un sonido de aves, un sonido del viento que esté sonando alrededor. El siguiente elemento son los actores, el actor o las actrices. Este va a ser el primer elemento del teatro y es el que va a tener mayor importancia. Son personas que se han dedicado o han estudiado artes dramáticas y presentan la obra y la historia a través del guión, las escenas, las acciones y su vestimenta. El guión que va a tener el actor es el texto en el cual los actores se tienen que regir para que vaya funcionando, para que vaya realizándose la obra teatral. El guión va a englobar y va a dividir todo el texto, todo el teatro, y va a tener un inicio, un desarrollo, y va a tener ahí un nudo y un final, un desenlace. El tercer elemento, el último elemento, va a ser también el público, la audiencia. El público van a ser las personas que se exponen, las personas que están en las butacas observando la obra teatral y acuden a ella para verla, con el objetivo de poder entretenerse y lo que desea el actor o las personas que están transmitiendo es poder transmitir diferentes ideas, valores sociales, políticos o históricos. Estos son los elementos del teatro. Ahora, el teatro también se divide según su estructura en interno y en teatro externo. El teatro interno va a ser, se va a formar por la acción dramática, que va a ser todas las acciones que ocurren desde el inicio hasta el final de la obra. Luego tenemos la presentación, que es el inicio o la introducción, en donde se van a presentar a los personajes, es el lugar del principio en donde se realizan las acciones. Luego de ello va a haber un desarrollo, un nudo, el clímax de la obra, en donde se van a iniciar todos los acontecimientos centrales y va a haber un momento en donde se complica la historia y tiene un problema que es el conflicto dramático, que va a ser el problema al cual se va a resolver. Finalmente, la estructura interna tiene el desenlace, o también llamado el final, que va a ser el momento en donde se va a resolver, se va a dar solución al conflicto originado en el nudo de la historia. En la otra parte de la estructura del teatro es la estructura externa, que está formada por la escena, el cuadro y el acto. El cuadro se va a determinar por la escenografía, va a ser cada escenografía que cuando se modifica o se cambia en la historia, esto va a ser marcado por un cuadro. La escena se va a determinar por la entrada y la salida de un nuevo personaje. Entonces, cada vez que tenemos un nuevo personaje que ingresa a escena, que ingresa a participar de la obra, se va a dividir o se le va a llamar una escena. Y el acto va a ser determinado por los distintos cambios que se dan en la trama. Todos los grandes cambios que se dan, sobre todo cuando nosotros observamos que se cierra el telón, allí está marcado como un acto. Cuando vuelve a abrirse, sería el siguiente acto en la obra. Y finalmente, ¿cuál es la importancia de incluir el teatro en la educación? El teatro en la educación en los niños es una de las mejores formas en la que va a poder el niño expresarse, divertirse y va a desarrollar. Tanto a los niños como a las niñas les gusta porque se divierten, lo pasan bien. Además va a favorecer la evolución de cada parte de su cuerpo y mente. Asimismo, el teatro va a ayudar al niño porque no solamente actuando, sino también si realiza un momento de espectador en donde va a poder observar a sus demás compañeros en una representación teatral, va a poder también desarrollar sus expresiones orales,
Va a también ser una herramienta de enseñanza porque va a explotar su creatividad, va a tener interpretación, tiene que también implementar la memoria, sus habilidades expresivas, sus habilidades personales, y es muy indispensable que pueda utilizar la comunicación, que pueda comunicar y acordar, trabajar en equipo con sus demás compañeros. Entonces, finalmente, el teatro es muy importante para los niños porque va a tener un valor formativo, humano, va a actuar con los distintos objetivos esenciales de la educación, desarrolla y va a reforzar las diferentes capacidades individuales, sus habilidades sociales, de tanto los estudiantes como también de los docentes, integrando también a toda la comunidad educativa. Eso sería todo, profesor, referente a esta exposición acerca del teatro. Gracias.